Muchas gracias, doctor Misugaray y doctora Marchena, por la invitación para compartir esta noche parte de la experiencia que tenemos en nuestro equipo de ecografía ocular en la Clínica Montesur acerca del uso de la ecografía de alta resolución y en este caso en el tema específico de patología ocular infantil. Bueno, vamos a... Bueno, empezaremos diciendo que el estudio ultrasonográfico ocular está dado habitualmente en el ambiente oftalmológico por la ecografía estandarizada, que es la conjunción de la ecografía modo B y la ecografía modo A estandarizado. Y también por la biomicroscopía ultrasónica, VM, tanto con sonda de 50 o de 35 MHz, que son las frecuencias más utilizadas en nuestro medio. Con el VM nosotros vamos a poder evaluar tanto lo que es el segmento anterior y también la región palpebral hasta unos 6 milímetros de profundidad en el caso de la sonda de 50 megahertz, ¿no? No podemos estudiar más allá de estos 6 milímetros por la frecuencia de esta sonda, ¿sí? La sonda modo B, que vemos aquí en la fotografía de la izquierda, ¿sí? Que puede ser de 10 o de 15 megahertz, constituyen sondas enfocadas. Eso significa que la mejor imagen va a estar enfocada, en estos casos, a 23 milímetros de distancia. Por eso que cuando nosotros evaluamos el globo ocular, vamos a ver muy bien la pared ocular posterior, pero no vamos a tener una imagen nítida del cristalino, del segmento anterior. Vamos a poder ver la órbita anterior, pero no vamos a poder evaluar el ápice orbitario adecuadamente, porque vuelvo a repetir, es una zona enfocada. Entonces, cuando nosotros queremos evaluar el vértice orbitario o el ápice orbitario, nosotros requerimos utilizar la ecografía modo A estandarizada, ¿sí? Con el modo estandarizado nosotros vamos a evaluar toda la órbita anterior y posterior hasta el vértice orbitario y también el globo ocular y también estructura del segmento anterior, ¿sí? El tema que nos reúne esta noche es el uso de la ecografía de alta resolución. ¿Y qué significa ecografía de alta resolución? Pues es el uso de los ecógrafos generales en oftalmología, ¿sí? Me refiero al decir ecógrafos generales, son los que usan los ecografistas para estudiar abdomen, para estudiar vasos, miembros inferiores, por ejemplo, para estudiar mamas, estudiar tórax, estudiar cuello, tiroides. Esas sondas que son multifrecuencia, porque manejan frecuencias, por ejemplo, de 13 a 3, en el caso de esta zona que se ve a la izquierda, o el de la derecha que va con una frecuencia de 20 a 5. Son multifrecuencias, no usan una sola frecuencia como las ondas oftalmológicas. Por ejemplo, la sonda modo B de oftalmología puede ser de 10 o de 15 megahertz. Las de VM pueden ser de 35 o 50 megahertz. Pero estas sondas lineales multifrecuencia manejan varias sondas en simultáneo. Estas sondas tienen decenas y a veces cientos de elementos piezoeléctricos que van a funcionar en simultáneo y con lo cual se va a obtener una mayor información desde planos superficiales a planos profundos. Nosotros estamos usando en la Clínica Montesur, con mi socio en este proyecto, el doctor Juan Martín Samamé, quien es oftalmólogo y es un experto en ecografía general y Doppler desde hace ya varios años. Y desde mayo del 2021 compartimos esta experiencia del uso de estos ecógrafos generales para estudiar patología ocular y orbitaria. Ya hemos cumplido 3 años y aquí les traigo las imágenes de por qué nos hemos inmerso en este proyecto. En este caso aquí vemos una sonda multifrecuencia que utiliza unas frecuencias de 13 a 3. Estas frecuencias nos van a permitir obtener imágenes desde los párpados hasta el vértice orbitario. Y estas son las dos imágenes iniciales que obtuvimos de alta calidad cuando comenzamos nuestro proyecto. La foto del medio corresponde a un meningioma del nervio óptico de un paciente adulto, en el cual vemos el globo ocular, el nervio óptico y este tumor que corresponde a un meningioma de las vainas del nervio óptico. Esta imagen, cuando la vi por primera vez, me sorprendió la alta calidad, la alta resolución de esta imagen, ¿sí? Una imagen que no tiene nada que envidiar
a las imágenes de tomografía o de resonancia, inclusive son de mejor calidad. Vean la imagen de la derecha. Yo nunca había visto por tomografía o por resonancia tan bien dibujada la estructura del nervio óptico. Vean, aquí en el centro se ve el nervio óptico, estas dos líneas anecogénicas a cada lado de ese líquido cefalorraquídeo que se encuentra en las envolturas del nervio óptico, y las dos imágenes hiperecogénicas lineales son las meninges. Esta imagen, pues, fue para mí bastante me llamó mucho la atención porque no había visto una imagen así, ni por tomografía ni por resonancia. Entonces, al ver estas imágenes, nosotros pensamos con el doctor Juan Martín Sanamé de que había todo un mundo que explorar con estas herramientas ultrasonográficas en oftalmología, y después de 3 años nos hemos convencido de que definitivamente ha llegado esta tecnología para ser incorporada a oftalmología para poder obtener mejores estudios complementando a la ecografía estandarizada y al UV. ¿Sí? Este es un caso, por ejemplo, en el cual se ve un linfoma orbicular, pero vean que estas sondas, como son multifrecuencia, también permiten una buena imagen del globo ocular, del ápice orbitario y del nervio óptico, ¿no? Aquí se ve esta línea hiperecogénica, es el reborde en la pared orbitaria. Entonces, ¿y por qué son multifrecuencia? Porque utilizan muchas frecuencias en simultáneo. Yo siempre digo que esto funciona como un lente multifocal, ¿sí? Mientras que la sonda modo B de oftalmología sería como un lente monofocal, este funciona como un lente multifocal, porque podemos enfocar en diferentes planos. Ese es un punto importante para esta técnica ultrasonográfica. Esta sonda, que tiene un mayor alcance de frecuencia porque va hasta 20 MHz, es la que nos va a permitir evaluar piel de los párpados, estructura palpebral, región orbicular, canalículo lagrimal, saco lagrimal, y también hemos visto que es útil en segmento anterior. ¿Sí? Vean estas imágenes, claro, es una sonda de 20 MHz, ¿sí? Nos va a dar una imagen muy parecida a la del UVM, pero no con la resolución del UVM de 50 y de 50 y de 35 MHz que usamos en oftalmología. No es la misma resolución, pero tiene una ventaja, que puede darnos mayor profundidad. Podemos inclusive, al aumentar la profundidad de la sonda, podemos llegar hasta la órbita. Entonces, ver todo el globo ocular en su conjunto. Y un punto adicional es que todas estas sondas de todos los equipos baratos y caros, chinos, de procedencia europea o americana, todos tienen Doppler, inclusive los portátiles. Este es un caso de un melanoma en un paciente adulto, les traigo la foto para ir introduciéndonos en este tema de la ecografía de alta resolución. Vean, por ejemplo, cómo si bien no en el uso de esta ecografía de alta resolución no tenemos la nitidez o la resolución de una zona de 50 MHz, pues tiene la gran utilidad de tener Doppler para poder hacer un estudio vascular de los tumores del segmento anterior, ¿sí? No reemplaza el UVM de 35 o de 50 MHz, pero es un buen complemento. Y hablando de Doppler, ¿qué tipo de estudio Doppler tenemos? Tenemos el Doppler color, el Doppler poder y el Doppler microflujo. El Doppler color, ¿sí?, nos va a permitir evaluar flujos, ¿sí?, flujos sanguíneos. Lo que va a detectar el Doppler es el movimiento de los eritrocitos, ¿sí?, en los vasos sanguíneos. El Doppler poder va a ser una herramienta más sensible, nos va a permitir evidenciar flujos débiles, vasos pequeños. Y el microflujo es una herramienta relativamente nueva que está incorporada en los equipos de gama media y alta de ecografía general, la cual nos va a permitir, como su nombre lo dice, detectar microflujos. Vean las fotos inferiores. El de la izquierda, estas fotos corresponden a un paciente con retinocitoma. Y en la foto de la izquierda está evaluado con Doppler color y no se evidencian flujos vasculares intratumorales. Y en la foto de la derecha se activó el Doppler poder y se ve en este caso flujos muy débiles que corresponden a vasos débiles. Y el cuarto tipo nos permite hacer un estudio cuantitativo, que es el Doppler espectral. Es decir, podemos medir los flujos de los vasos sanguíneos, ¿sí? Podemos medir, por ejemplo, yo no soy experto en este punto específico de medición de flujos. Aquí el experto de nuestro grupo es Juan Martín Samame,
y él con mucha facilidad puede medir los flujos de la arteria oftálmica, las venas oftálmicas superior e inferior, las arterias ciliares y la arteria central de la retina, ¿sí? Eso es posible y ya está estudiado en muchos papers que ustedes pueden revisar la conveniencia del estudio de estos flujos en diferentes patologías oculares y orbitarias. ¿Y cuál es la utilidad de la ecografía Doppler en oftalmología? Podemos mencionar las siguientes. Es un importante método complementario de ayuda diagnóstica en muchas enfermedades oculares y orbitarias. Muchas lesiones oculares y orbitarias tienen un patrón vascular específico. Es un excelente complemento de la ecografía estandarizada y de la ecografía de alta resolución en el estudio de la patología ocular. Es un excelente complemento de tomografía y de resonancia en el estudio de la patología orbitaria. Nos permite diferenciar un tumor coroideo de un desprendimiento coroideo hemorrágico. Nos permite diferenciar un tumor coroideo de una hemorragia subretinal y también diferenciar un tumor coroideo a través del patrón vascular intrínseco del tumor. También evita exámenes invasivos. Por ejemplo, en algunos casos nosotros preferimos hacer Doppler en vez de hacer una angiografía para estudio vascular de tumores intraoculares. Si un paciente tiene un tumor intraocular por ecografía modo B y estandarizada y tiene opacidad de medios, el Doppler nos puede servir de mucha ayuda para caracterizar mejor la lesión tumoral. Es más amigable que la ecografía modo estandarizada para detectar vascularización intratumoral y en ausencia de modo estandarizado se vuelve muy útil. Recordemos que los equipos estandarizados son muy caros, ¿no es cierto? Y no tenemos mucha disponibilidad en nuestro medio de ellos. El Doppler te puede dar una información diferente, pero que te puede ayudar a, a llegar a tener una mayor data para tu estudio diagnóstico. Claro, la gran validez del modo estandarizado es la diferenciación tisular, ¿no? Es una herramienta indispensable para nuestro quehacer ultrasonográfico. Nosotros en la clínica Montesur hacemos tamizajes neonatales desde hace 6 años. En la clínica es una clínica de corte materno-infantil y realizamos entre 20 a 40 tamizajes neonatales al mes. Y en esta experiencia nosotros lo que hacemos es un examen externo de párpados, de segmento anterior, con un oftalmoscopio directo. Hacemos reflejo rojo, ¿sí? Hacemos reflejo rojo y terminamos haciendo una ecografía modo B. Aquí vemos a la doctora Ani León, nuestra oftalmólogo pediatra, que trabaja con nosotros en la clínica, y es la encargada de hacer los tamizajes. Aquí vemos con un bebé neonato haciéndole una ecografía modo B, ¿no? De tipo oftalmológico. Pero vean, claro, como hemos dicho, este tipo de ecografía no nos permite ver bien si es que un paciente pequeño tiene catarata, porque recuerden que al pequeño no le vamos a decir mira a la derecha, mira a la izquierda, para que podamos enfocar a nivel del cristalino, ¿sí? Pero vean a la derecha, tenemos una ecografía de alta resolución con sonda multifrecuencia que se ha apoyado sobre los párpados con un poco de lágrimas en gel como medio de acople y cómo podemos visualizar la córnea, la cámara anterior, el iris y el cristalino. Y vemos que no hay ninguna opacidad. Entonces, es una muy buena idea para nosotros hacer ecografía a los neonatos para descartar catarata, descartar tumores intraoculares, diversas patologías que se te pueden escapar al hacer reflejo rojo. Y nos parece una muy buena idea hacerlo con también ecografía de alta resolución. Y aquí hay un punto que quisiera compartir con ustedes, la comunidad de oftalmólogos pediatras. Yo siempre me pregunto, saben que soy oftalmólogo oncólogo y estoy muy interesado en el área de retinoblastoma, y yo me pregunto si realmente se realiza reflejo rojo a los neonatos y a los niños en el Perú. A mí me parece muy difícil que en todos los centros médicos y postas médicas en el Perú exista un oftalmoscopio directo. Y si lo existe, probablemente no tenga baterías. Pero sí es posible que en muchos centros a nivel nacional, en provincia, hay un ecógrafo, inclusive un ecógrafo básico. Y eso es lo que les queremos transmitir Juan Martín Samamé y yo, que podemos utilizar los ecógrafos generales que se cuentan con ellos a nivel nacional en muchos centros médicos, y tal vez podría ser una buena idea examinar a los neonatos y a los niños menores de 5 años con estos ecógrafos en un examen que te va a llevar menos de 2 minutos para poder evaluar si tiene
catarata, retinoblastoma o alguna otra patología. No estoy hablando de un examen minucioso, estoy hablando de un screening, ¿sí? Dejo esa idea en el aire que tal vez en el futuro podría desarrollarse más y tal vez dar algún fruto más que el estudio del reflejo rojo, que creo que se hace en forma muy deficiente en nuestro país. Podemos evaluar con estos equipos de ecografía general que nos permiten hacer ecografía de alta resolución, catarata congénita. Aquí vemos al doctor Juan Martín Sanamé haciendo una ecografía a un bebé prematuro de 1,8 kg. Nos llamaron de una clínica local porque al examen de reflejo rojo habían evidenciado leucocoria, querían descartar catarata, así que acudimos a la consulta en la UCI neonatal con nuestro equipo de ecógrafo con sonda lineal multifrecuencia y obtuvimos esta imagen. Se colocó como medio de acople lágrimas en gel, se colocó la sonda sobre el párpado superior, con los ojitos cerrados del bebé, y se obtuvo esta imagen, ¿no? Donde vemos los párpados, vemos la córnea, la cámara anterior, el iris, la cápsula posterior y vemos aquí la catarata, ¿sí? Otro paciente, ojo derecho, ojo izquierdo. Este paciente fue referido con diagnóstico de leucocoria, de probable catarata bilateral, así que lo llevamos a sala de operaciones y bajo sedación se realizó ecografía, se realizó VM, ecografía de alta resolución, ecografía modo B y obtuvimos estas imágenes, ¿no? Correspondiente a catarata bilateral. ¿Sí? Nos ha gustado tanto estos dispositivos que cuando hacemos exámenes, tanto en consultorio como en sala de operaciones, nosotros realizamos el examen con ecografía estandarizada más ecografía de alta resolución. Y cuando requerimos VM, también hacemos VM. Un caso de síndrome de Peters, aquí vemos, vean a la izquierda, una imagen típica de síndrome de Peters, ¿sí? Evaluado con la sonda de 50 MHz, ¿sí? Vemos las sinequias anteriores, iridocorneales, el engrosamiento corneal. Claro, como en este examen se realizó con una sonda de 50 MHz, no podemos ver todo el cristalino. Con una sonda de 35 MHz va a ser mucho más fácil ver todo el cristalino, pero nosotros no tenemos sonda de 35. ¿Sí? También podemos tomar las medidas del espesor corneal, la profundidad de cámara anterior, pero aquí también utilizamos en este caso, en este niño, el ecógrafo de alta resolución y obtuvimos una imagen que definitivamente no tiene la resolución de la biomicroscopía de 50 MHz, ¿sí? Con el tiempo uno se va acostumbrando a analizar mejor las imágenes, pero vean la diferencia, podemos evaluar todo el cristalino, ¿sí? O sea, ese es un punto a favor, puedes evaluar todo el cristalino. Y también si aumenta la profundidad del equipo, de la sonda, puedes evaluar todo el globo ocular con la misma sonda, ¿sí? Entonces, yo pienso que la conjunción de la ecografía estandarizada, el UVM, más la ecografía de alta resolución, es una buena idea. Este paciente adolescente llega por un trauma ocular, con unas ramas, nos refería, ¿sí? Lo evaluamos con ecografía de alta resolución y vimos que en el espacio subconjuntival o subtenoniano nasal del ojo izquierdo, como se veía en la lámpara hendidura, había una imagen hiperecoica fusiforme, ¿sí? De aproximadamente unos 9 milímetros. Utilizamos otra sonda de mayor frecuencia, la sonda de 20 MHz, ¿sí? Lineal multifrecuencia, y se veía con mejor resolución este cuerpo extraño hiperecogénico que era de tipo vegetal. Pero al evaluar y al examinar esta zona, vimos que adyacente a esta había otra lesión muy pequeñita de 1 milímetro hiperecoica, ¿sí? Entonces vean la resolución que tienen estos equipos, ¿no? Realmente nos pueden servir eh, en muchas situaciones. Podemos evaluar patología del cuerpo ciliar. Paciente de 14 años con una masa tumoral sólida, con componentes quísticos, dependiente del cuerpo ciliar, ¿sí? Del ojo izquierdo. Vemos cómo se ve la retina que ha desprendido esta masa tumoral en su crecimiento, ¿sí? Y esta masa con quistes. Los quistes me hicieron pensar en meduloepitelioma. Este paciente fue operado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y el doctor Mario Buitrago, que es jefe del servicio actualmente, me comentó después de nuclearlo de que se trató de un melanoma.
Veamos, aquí le aplicamos el Doppler y los melanomas, tumores malignos, muchas veces presentan un vaso perforante central, ¿no? Muy característico en las neoplasias malignas y en el melanoma, y se cumplía eso en este caso, ¿no? Podemos evaluar también patología del segmento posterior. Cruces del nervio óptico se ven tan bien como con una sonda de uso oftalmológico. Estafiloma peripapilar, teníamos la duda si era un estafiloma o un síndrome de Morning Glory. Nosotros definimos que era un estafiloma peripapilar porque podíamos apreciar el nervio óptico, a diferencia del Morning Glory, en el cual es más difícil apreciar la estructura del nervio óptico, por eso nos quedamos con ese diagnóstico, y las imágenes de ecografía muy sugestivas de esa patología. Retinoblastoma. Vemos en este caso un caso de retinoblastoma, ¿sí? En el cual hay un componente que, de tumoral que involucra el 100% de la cavidad vitral, ¿no? Y con una ecografía muy sugerente de la patología tumoral. Esta imagen, este video les traigo para que vean cómo un ecógrafo muy básico, porque este es un ecógrafo muy básico de alta resolución, con zona multifrecuencia, nos pueden permitir un diagnóstico o unas imágenes muy adecuadas para el diagnóstico de la patología del paciente que estamos evaluando, ¿no? Aquí se ve el globo ocular con una masa intraocular, aparentemente dependiente de retina, porque es de un crecimiento endofítico, de bordes irregulares, de moderada ecogenicidad, y, heterogénea, con puntos hiperecogénicos que producen sombra acústica. Entonces, nos da una imagen muy parecida a la de los equipos oftalmológicos, con lo cual, bueno, se hizo el diagnóstico de retinoblastoma, ¿no? Otro caso, un paciente con un retinoblastoma bilateral en el ojo derecho. Vemos aquí un paciente con un estadio B y la representación por ecografía de la masa con sus calcificaciones. El ojo derecho, una masa mucho más grande. Y vean cómo la masa tumoral la podemos caracterizar adecuadamente por ecografía, podemos medirla en sus diámetros longitudinal, transversal y altura, de la misma forma que con las ondas oftalmológicas. Otro caso de retinoblastoma. Siempre podemos medir las lesiones, podemos hacer seguimiento también con esta herramienta. Paciente con retinoblastoma, en el cual se evidencia un desprendimiento de retina amplio y por debajo de la retina una masa tumoral con múltiples calcificaciones, ¿no? El fondo de ojo nos daba el diagnóstico de retinoblastoma, la ecografía lo corroboraba, y en este caso un retinoblastoma de crecimiento exofítico porque crecía por debajo de la retina. Este caso es bien interesante. Fíjense, toda la cavidad vítrea está ocupada, ¿sí? Por una masa que en su sector izquierdo es heterogénea y en su sector derecho es homogénea, ¿sí? Invade, miren, el cuerpo ciliar, la cámara posterior, y vean que al activar el Doppler se manifiestan los flujos en el sector izquierdo, en el heterogéneo, y en el sector derecho no. ¿Por qué? Porque la masa tumoral que es vascularizada se encuentra en el sector izquierdo y el derecho corresponde a siembra vítrea difusa severa. Por eso que no se captan vasos en este sector. En caso de retinocitoma, ¿sí? Se evidencia en ecografía estandarizada una masa de una reflectividad de 59%, ¿sí? De moderada alta ecogenicidad, en forma de domo, que en estudio Doppler, como ya lo mostré previamente, no se evidencian flujos intralesionales, y en el Doppler color, que evidencia flujos débiles, sí se mostraban algunos flujos escasos. Estos flujos que se ven acá son los flujos coroideos. Un caso de dermatoma astrocítico, una tumoración blanquecina transparente, hiperreflectiva en modo B, que en el Doppler se evidencian estos vasos coroideos. Los vasos coroideos se van a dibujar como forma de rosario, le llamamos vasos arrosariados, pero vemos que dentro del astrocitoma no se ve vascularización en el Doppler poder. Tumores orbitarios. Cuando tenemos tumores, pacientes con tumores orbitarios, estos se van a presentar con masas a nivel de la región orbicular, palpebral, o van a presentarse con proptosis, ¿no? Con un desplazamiento globo ocular hacia adelante. En estos casos, después de hacer una adecuada historia clínica
y un examen oftalmológico completo, tomando mucha atención en la agudeza visual mejor corregida, si que es posible hacerla, test de colores, campo visual, reflejos pupilares para evaluar la función del nervio óptico, ¿sí? Los movimientos oculares muy importantes y el fondo de ojo. Y nunca olvidar hacer la exoftalmometría, palpar ganglios preauriculares y de cadena cervical, y también un examen físico general es importante. Claro, cuando nosotros tenemos en la consulta un paciente pediátrico con proptosis, después de haber hecho la historia clínica, el examen físico oftalmológico y tal vez el examen general, vamos a pedir siempre una tomografía o una resonancia. Yo siempre pido tomografía y luego pido resonancia. Me parece que tengo el concepto de que la resonancia es un excelente complemento de la tomografía. Por eso siempre pido tomografía. Y las ventajas de estos dos exámenes es que nos dan un mejor estudio topográfico. La tomografía nos permite ver el plano óseo y eso me permite tener una imagen espacial tridimensional de la órbita a la hora de yo planificar un abordaje. Tiene un mejor sentido espacial por eso. Nos permite un mejor estudio del plano óseo porque se ve el hueso en la tomografía y tienen varias herramientas, tienen subexámenes que nos permiten caracterizar diferentes patologías de esta localización. Por otra parte, eh, las desventajas son que se requiere cita en centros especializados, requiere examen contrastado, requiere examen de creatinina, requiere examen perdón, hay una exposición a radiación en el caso de tomografía, son de alto costo y los resultados los entregan generalmente entre 2 y 4 días. A diferencia de la ecografía estandarizada, que nos permite, eh, un examen mucho más rápido porque es accesible y de bajo costo, es un examen dinámico, lo cual tiene sus ventajas, nos permite una diferenciación tisular. Ya hemos hablado que esta es una herramienta muy importante de la ecografía estandarizada, una característica de la ecografía estandarizada que nos va a permitir hacer diagnóstico tisular, muy importante en oncología. No hay exposición a radiación, no requiere contraste y es útil al finalizar la consulta. Es decir, nosotros cuando terminamos una consulta con un paciente con proptosis o con tumor orbitario, pues finalizamos el examen realizando una ecografía y de esa forma, al finalizar la consulta del paciente, tenemos una mayor data para poder dirigir el estudio y también la planificación del tratamiento, ¿no? Claro, pero si le agregamos a la ecografía estandarizada, ecografía de alta resolución y Doppler, vamos a tener una mayor penetrancia porque estas zonas son multifrecuencia y nos van a permitir evaluar hasta el vértice orbitario. Una mejor resolución espacial de los tumores retroorbitarios, imágenes de alta resolución, estudio vascular cualitativo y cuantitativo por Doppler, nos va a permitir una planificación prequirúrgica de la órbita. Por ejemplo, si voy a abordar un tumor orbitario, el Doppler me va a dar información acerca si el tumor es poco, moderado o muy vascularizado. Entonces yo ya voy a estar atento para saber si va a haber sangrado leve, moderado o severo en el transoperatorio. También permite hacer un seguimiento posquirúrgico, porque una vez que retiramos un tumor orbitario, hay que controlar al paciente cada ciertos meses, puede ser cada 6 meses con tomografía o resonancia, para evaluar recurrencia tumoral. Nosotros desde hace 2 años ya no pedimos ni tomografía ni resonancia, lo hacemos con ecografía de alta resolución y nos ha ido bastante bien. Otra herramienta que tienen estas sondas multifrecuencia es la elastografía. La elastografía es una herramienta que nos permite determinar la elasticidad de los tejidos tumorales y tejidos sanos también. Y al evaluar la elasticidad de un tumor, podríamos determinar la naturaleza benigna o maligna de ese tumor, ¿sí? Se está utilizando desde hace 17 años en el estudio de tumores de tiroides, de mama y de hígado para diferenciar tumores benignos de malignos. Entonces, nosotros en nuestro grupo con el doctor Samamé estamos evaluando los casos de tumores orbitarios por elastografía. Ahí el cerebro en este proyecto es el doctor Samamé, él tiene mucha experiencia en elastografía y estamos
recabando información de la astografía de los tumores orbitarios y probablemente en el futuro próximo podamos compartir alguna de esta experiencia cuando tengamos más información. No existe en el mundo información acerca de la astografía en tumores orbitarios, así que, y nos parece algo bastante interesante porque podemos tener una nueva herramienta para evaluar tumores en esta localización. Entonces, podemos hablar de un estudio ecográfico multimodal de tumores orbitarios con estas 5 herramientas. Esta paciente pequeña de 3 meses llegó por una masa tumoral de localización temporal superior en órbita anterior izquierda. Difícil evaluación por la edad de la paciente que no permitía la evaluación. Se decidió hacer ecografía de alta resolución. Se hizo cargo el doctor Sanamé y encontró esta imagen, ¿no? Una imagen muy vascularizada en el sector temporal superior, con lo cual tenemos un diagnóstico clínico y ecográfico de hemangioma capilar, ¿no? Esta paciente fue derivada con ese diagnóstico probable al Instituto del Niño. Una niña de 14 años con una masa de moderada ecogenicidad, homogénea, que ocupaba el espacio intraconal, ¿sí? Que al examen Doppler evidenciaba vena oftálmica inferior dilatada, con inversión del flujo en la maniobra de Valsalva, con lo cual se hizo el diagnóstico de varices orbitarias. Fue transferida a un hospital para evaluación por radiointervencionismo. Glioma en nervio óptico. A la izquierda van a ver las imágenes por ecografía estandarizada, un tumor de alta reflectividad, dependiente de nervio óptico, de localización intraconal, pero por esta herramienta en modo B no podemos ver el ápex orbitario, ¿sí? Por modo estandarizado podemos llegar, pero claro, no son imágenes en B. A la derecha vemos la ecografía con ecografía de alta resolución, las imágenes con ecografía de alta resolución, en la cual nos permite ver toda la silueta del tumor, desde detrás del ojo hasta el vértice orbitario. Y el examen de Doppler color nos evidenciaba que esta lesión tumoral tenía flujos débiles. Con eso ya sabíamos que al hacerle la biopsia diagnóstica iba a sangrar por la lesión. Los pseudotumores orbitarios pueden presentarse como proptosis directa o indirecta o como una masa tumoral orbicular, ¿sí? Con proyección anterior de los párpados, con signos de flogosis. Como sabemos, el pseudotumor puede localizarse en diferentes partes, ¿no? Es multifacético, puede aparecer como una daquioadenitis, como una masa a nivel intraconal, extraconal, a nivel del vértice orbitario o del seno cavernoso. En la imagen de ecografía se va a ver una masa, una lesión hipoecogénica con atenuación del sonido, lo cual esta hipoecogenicidad también se evidencia con las ecografías de alta resolución, ¿sí? Y el estudio vascular Doppler nos dice de que hay vascularización débil intralesional. Linfangiomas. A la izquierda vemos un estudio por ecografía estandarizada. Recordemos que cuando hablamos de ecografía estandarizada, hablamos de la conjunción de modo B y modo A estandarizado, ¿no? Creado por Osonin en 1971. A la derecha vemos la ecografía de alta resolución, en el cual se aprecian esta imagen en panal de abejas, igual que en modo B oftalmológico, tal vez con algo mayor de resolución, que al activar el Doppler vemos los flujos a nivel de los tabiques, ¿no es cierto? Otro caso, paciente 15 años que acuda por protosis subaguda. En el examen de ecografía se evidencia una imagen hipoecogénica bien delimitada, intraconal retrocular, en la cual se apreciaban unos tabiques, ¿sí? Hiperecogénicos, que al activar el Doppler, estos tabiques presentaban flujos sanguíneos, con lo cual se hizo el diagnóstico de linfangioma. También, como dije, esta herramienta también nos puede servir para hacer seguimiento postoperatorio, ¿sí? Este es el caso de una paciente adulta, disculpen que traiga este caso a colación, pues para mostrar cómo nosotros podemos hacer seguimiento. Ojo derecho,
ojo izquierdo, una masa tumoral quística nasal superior, ¿sí? Aquí abajo a la izquierda vemos el ecograma en el cual se evidencia el globo ocular y por encima una masa anecoica que corresponde al quiste hidatídico. Este es el control posoperatorio. La paciente se la controló con ecografía de alta resolución cada 4 meses. A la derecha inferior vemos el ecograma correspondiente a la evaluación de los 12 meses posoperatorio y vemos que en el sector superior nasal de la órbita no hay ninguna lesión quística. Entonces, en este caso definitivamente no hace falta ni tomografía ni resonancia. La paciente viene de provincia, y cada vez que viene, al finalizar la consulta, realizamos una ecografía que nos lleva unos 15 minutos y no requerimos enviar a tomografía y resonancia. Entonces, se hace mucho más práctico y llevadera las consultas para los pacientes de provincia. En conclusión, los transductores lineales de alta resolución con Doppler complementan a la ecografía estandarizada y a la biomicroscopía ultrasónica, logrando en conjunto, para criterio de nosotros, la mejor herramienta de evaluación ultrasonográfica ocular. Entonces, yo pienso que podemos hablar de un estudio ecográfico multimodal en oftalmología, el cual incluye el modo B, el modo estandarizado, muy valioso por la diferenciación tisular que nos permite realizar, el VM, tanto de 50 como de 35 MHz, la alta resolución, el Doppler y tal vez en el futuro también se puede incorporar la elastografía en oftalmología, pero es una hipótesis. El tiempo nos va a decir si realmente es válido o no. Muchas gracias, doctor Niswaray y doctora Carolina Marchena, por la invitación. Espero que les haya gustado la clase y estamos atentos a cualquier pregunta que quisieran realizar todos los colegas que han participado de esta charla. Muchas gracias, doctor Serpa, como siempre, muy ilustrativo y demostrándonos que con un poco de, más que un poco, bastante entusiasmo por buscar nuevos horizontes, por buscar nuevas alternativas, ya sea clínicas, en este caso de diagnóstico, es posible hallar dentro de lo que nos ofrece la tecnología variada y no necesariamente lo que nos da la industria específica, en este caso oftalmológica, herramientas y medios para poder desarrollar medios diagnósticos que me parece bastante excelente como el que estás presentando ahora. Mis felicitaciones por ello. Habría que agregar a todo lo que has añadido y que justo en algún momento conversamos, te he enviado también a algunos pacientes, la utilidad de esta ecografía de alta resolución para una situación que, si bien es cierto, no estamos hablando específicamente de oftalmopediatría, pero sí en los casos de estrabismos complejos, sobre todo en aquellos posoperados o en aquellos, por ejemplo, postraumas o algunas situaciones incluso de cómo se encontraría un músculo posterior a a un procedimiento invasivo en la zona de de la órbita. Los casos que hemos estado reinterviniendo, diríamos, ingresando en base a los hallazgos de la ubicación de estos músculos, de estas inserciones, pues están dando o corroborando la fiabilidad de la data de la posición de los músculos que este, de los informes que nos envías. Eso eh, sería interesante también luego hacer una evaluación sobre ello, ¿no? Sí hay medios para, como tú mencionas, para tratar de identificar la ubicación, posición, etcétera. Pero como dices, la facilidad, la rapidez frente a una tomografía, una resonancia, costos, a veces, por ejemplo, están utilizando OCT segmento anterior, pero esta no es lo suficientemente, eh, 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 diríamos, las distancias son limitadas para la ubicación del músculo. Si mal no recuerdo, creo que son 10, 11 milímetros. Con la ecografía de alta resolución, pues esto va hasta Apex, ¿no?
Entonces, es muy interesante también indagar también algo por ahí en cuanto a los músculos extraoculares se refiere. Ha habido una buena participación, una buena convocatoria. Te felicito nuevamente, Solón, por ello. Agradeciéndote, como siempre, tu buena predisposición a participar en las diferentes oportunidades que se te solicita. Estamos a la espera de las preguntas respectivas o si alguno de los participantes, veo al doctor Nateri por ahí, veo también a Abel. Veo una pregunta de nuestra amiga Evelyn Torres de La Paz, Bolivia. Ah, qué bueno. Vamos a ver dónde están. ¿Quieres que la lea? Sí, por favor, porque se me borró la... Ajá. Y se ha escuchado Ok. que estas ecografías Doppler pueden producir alteraciones del cuerpo vítreo. ¿Qué información tienes? Bueno, cuando uno utiliza esta sonda, ecografía en general, ya no solamente sondas lineales, sino sondas, cualquier tipo de ultrasonido para diagnóstico en tejidos de seres vivos, están los criterios de Alara, que significa tener la conciencia de que tienes que producir el menor daño posible. Son sugerencias que están ya establecidas para que seas consciente de que estás utilizando una herramienta que si no la usas con un buen criterio podría causar algún daño. Pero son sugerencias, son invitaciones que se recomiendan. Recordemos que la ecografía general se utiliza en el control obstétrico, es decir, un embrión o un feto está siendo evaluado por ultrasonido, por los equipos con los que he mencionado, ¿sí? Tanto ecografía de alta resolución como ecografía Doppler. Entonces, ya ha sido demostrado de que no ha producido daño. Los criterios de Alara te dicen no utilice, hay dos conceptos que es los índices térmicos y los índices mecánicos, ¿sí? El daño mecánico y el daño térmico que puede producir el ultrasonido en los tejidos. Y hay valores que no debe sobrepasar para que teóricamente no vaya, sea más seguro tu examen. Entonces, eh, estos equipos se utilizan a diario en los tejidos, para evaluación fetal, de embriones. Entonces, esa, ese concepto de que va a producir un daño es algo que no está demostrado y se debe basar en los criterios de Alara. Es más, todos estos equipos de ecografía, cualquier procedencia que tengan, sean chinos, europeos, americanos, ustedes van a ver que en los ecogramas está allí consignado el índice térmico y el índice mecánico que estás utilizando. Entonces tú puedes ver cuáles son los valores que estás utilizando en el momento y si están por encima de los valores teóricos recomendados, podrías tú parar el examen, hacer un descanso o bajar las ganancias para tener una mayor seguridad. Pero no hay estudios en humanos que vayan a demostrar de que estos dispositivos causen daño a nivel ocular. Bueno, definitivamente para un niñito, o sea, que imagínate, a veces hay que ponerle anestesia general para hacer cualquier examen. Con una ecografía muchas veces podemos tener un camino, ¿no? Para poder más o menos orientarnos al diagnóstico. Y bueno, ya si es necesario, ya se tiene que completar con las otras opciones de estudios por imagen, ¿no? Pero nosotros en el Hospital del Niño nos ayudamos mucho de la ecografía. Lamentablemente nuestro este, VM ya no estaba funcionando, ¿no? Pero hemos tratado de ayudarnos también con rayos X, ¿no? Que nos apoyan y con la ecografía Doppler. ¿Sabes algo que me llamó la atención, Carolina, en tu Sí, experiencia, en toda esta experiencia sí, de 3 años? sí, Que sí, nos hemos percatado con Juan Martín de que los sí. ecógrafos oftalmológicos no muestran los índices mecánicos y térmicos en sus ecogramas, en la Ah, pantalla. mira. Sí,
Allí la consigna o la sugerencia es no demores mucho con un examen, ¿sí? Ujú, Hazlo en un tiempo razonable. rápido, Ajá, exactamente. No rápido, tampoco razonable, ¿no? claro. Este, pero es algo que me llamó la atención. ¿Por qué los equipos oftalmológicos no tienen índices térmicos y mecánicos? Claro, los Eso dos. es algo que deberían corregirlo, ¿no? Una sugerencia al No fabricante. tengo el expertise para hacer esa crítica, pero es algo que me llamó la atención. Tal vez un experto Ujú, en física de ultrasonido debería responder esa pregunta, ¿no? No tengo la ujú, respuesta, pero yo creo que sería razonable que todos los equipos de ultrasonido tengan esos índices, ¿no? claro. A ver, vamos a ver más preguntas, porque la gente está muy emocionada felicitándote, Soloncito, porque les ha gustado tu charla. Ha Gracias. estado muy interesante. Dice, no hay evidencia sobre, bueno, esto de acá. Después está, la ecografía con ecógrafos convencionales es una gran herramienta. Lo hemos comprobado y por la capacidad del dorsolón, una pregunta. ¿Se puede evaluar también las siembras vítreas en retinoblastoma? Sí, como lo mencioné en el último ecograma con video de retinoblastoma, se veía un área de siembra vítrea que ocupaba la mitad de la cavidad vítrea. Ujú. Creo que Juan Martín Sanamé está haciendo una nota sobre la seguridad de la ecografía. No sé si lo quieren leer. Ya, porque, dice, excelente clase, doctor Solón. No hay evidencia sobre alteraciones en el cuerpo vítreo ni de otra estructura de la órbita. Se utiliza en ecografía fetal, órbita y arterias cerebrales. Las sociedades mundiales de ecografía tienen protocolos para el estudio Doppler ocular ya establecidos, ¿no? Dice después, buenas noches, soy pediatra de un hospital a nivel primario. ¿Quién sería el personal idóneo para realizar este estudio? ¿Qué entrenamiento requeriría? Y también te felicito por la ponencia, la doctora es pediatra. Mira, a mí me enseñó Juan Martín el uso de estas ondas, ¿sí? Yo creo, Juan Ujú. Martín es oftalmólogo, pero tiene una experiencia previa a oftalmología de varios años en el uso de ecógrafos generales y mucho Doppler. Uno se debe juntar a un radiólogo, ecografista, Claro. ¿sí? Y eres el que se tiene que enseñar a hacer este tipo de ecografía. Nosotros estamos abocados a difundir el uso de esta técnica. Juan Martín es una excelente persona, es un excelente compañero y está muy abierto a, a transmitir este conocimiento. Así que cualquier cosa pueden contactarse con nosotros y estamos dispuestos a que este conocimiento que no lo hemos creado, simplemente hemos utilizado tecnología que existía hace varios años y la hemos aplicado en nuestra especialidad y hemos obtenido información muy útil para el estudio de nuestros pacientes. Así que pueden comunicarse con nosotros, creo que Juan Martín y yo estamos muy abiertos a poder colaborar con la persona que lo necesite, ¿no? Pero y Acá si no, también hay otra pregunta. Sí, sí, Soloncito. Sí, si termina, están en disculpe. provincias, júntense con los radiólogos de su hospital, de su centro médico o del ginecólogo que hace ecografía, ¿sí? Cierto. Después acá también hay una pregunta que te comenta si en niños de cualquier grupo etario realiza tomografía de órbita y resonancia magnética. Sí, sí, no hay ningún problema. En el INEM desde muy bebitos hemos hecho tomografía o resonancia. El problema de la resonancia es que tienes que sedar al bebé, ¿sí? Porque el examen de resonancia demora varios minutos, 15 minutos, Claro. o 20 minutos, una evaluación de órbitas y de cerebro más todavía. En tomografía más rápido el escaneo, es unos cuantos segundos. Entonces, puede el papá o la mamá sujetar la cabecita del bebé y hacerle la tomografía. Ajá. Sí, pues En ese nuestras es un manos problema. empezamos con ecografía porque definitivamente es mucho más Más rápido, más fácil, sencillo más y más rápido. económico. Y sí, pues es más inmediato porque también un bebito chiquito para hacerle un procedimiento bajo anestesia hay que hospitalizarlo. No se puede hacer ambulatoriamente. Así es. En el ecógrafo generalmente hay sonda ginecológica de partes blandas y el normal, ¿cuál es el que puede dar mejor las imágenes de oftalmología? Acá hay Ya. esa pregunta. Tiene sondas convexas y sondas lineales. La que he demostrado son las lineales. Las convexas tienen
hasta 5 MHz, van de 1, 2 a 5 MHz. Entonces, penetran mucho, ¿sí? A distancias más profundas, por eso llegan hasta riñón, hasta páncreas, pero tienen menos resolución. A nosotros nos ha gustado mucho las ondas lineales. Las ondas lineales te dan mayor resolución. Las que van de 13 a 3 MHz, las que van de 20 o 22 a 5 MHz para párpados, son las que nosotros utilizamos y con las que nos ha ido mucho mejor. Sondas lineales. Ahora, si Perfecto, tienes una Soloncito. ginecológica, puedes ponerla también, vas a tener. El palito de golf, por ejemplo, te va a servir, la zona ginecológica te podría servir. Tiene menos megahertz este tipo de sondas, pero si no tienes otra, pruébala. Sí, pues bueno, en cuanto a lo que tu comentario que hiciste del reflejo rojo, en realidad eso es más fácil, pero claro, si es que no hay expertise y no hay batería o no hay oftalmoscopio, que debería haber por el PPR que está en todos los hospitales, y por ahí hay un ecógrafo, lógicamente con ese ecógrafo se podría ver retinoblastoma, ¿no? Definitivamente. Cataratas, Ujú. arteria hialoidea persistente, se ve Claro, pues todo. ahí sería ya el diagnóstico de por qué es la leucocoria. O por lo menos, Carolina, para ver que hay algo anormal y derivarlo Ujú. a otro lado y no Al dejarlo pasar. oftalmólogo y no dejarlo pasar, sí. Sí, aunque te digo que la norma técnica dice de que todo niño debe salir con su reflejo rojo realizado, pero eso no se cumple, Claro, lamentablemente. recordemos que el reflejo rojo no lo puedes hacer con el celular ni con una linterna. No, tiene Tienes que que ser hacerlo como oftalmólogo. ortoscopio, Así es. exactamente. Sí, también por eso también los pediatras rotan en la mitad, o sea, lo malo es que el 50% rotan por el, o sea, de acuerdo a su currícula, algunos rotan por otorrino, otros rotan por oftalmología, ¿no? Pero Sí. la cuestión es de que los que rotan por oftalmología deberían haber comprado su oftalmoscopio, Carolina, tú interesarse sabes que por eso. cuando rotan con nosotros los residentes y les pido que hagan Ajá, reflejo rojo, todos no se agarran a saben. los tomocopio y miran de frente. Digo, si Ajá, estás viendo de frente, estás viendo polo posterior. Tienes que ajá, mostrarle el juguetito al bebé hacia arriba y ver hacia arriba, que vea hacia arriba, derecha, izquierda y abajo, porque tienes que ver de frente y en los 4 cuadrantes, porque podrías tener un retinoblastoma en un de cuadrante. 4 milímetros en la retina superior. Y si haces el Ujú, reflejo rojo mirándolo en posición primaria, no lo vas a ver al reflejo rojo, probablemente. Allí, por claro. ejemplo, si usas ecografía y lo pones sobre el párpado y vas desde el reborde orbitario superior al inferior, prácticamente en un escaneo que te dura unos 6 segundos, has escaneado todo el globo ocular. No con minuciosidad, pero por lo menos para hacer un screening va a ser mucho más sensible que un reflejo rojo. Claro, ese es un buen punto, Solumcito. ¿Alguna otra pregunta? Porque todos son aplausos, Soloncito, y felicitaciones. Está bien. Has rayado, Soloncito. Cualquier duda pueden comunicarse después por el WhatsApp. Con todo gusto les contestamos Juan Martín y yo. Excelente. Doctor Vixoray. No, nada, nuevamente agradecerte, Solón, por tu participación, trayéndonos siempre novedades como esta y ampliándonos un poco más sobre algunos exámenes que podrían servirnos como complemento ya a toda nuestra práctica clínica. Hay algunas preguntas que siguen saliendo, creo Ah, los un costos de comentario, toda. que la Ah, sonda de VM es mucho más cara, ¿no? Que la... lógico, Sí, pues es verdad. eso sí. Claro, en estos equipos, cuanto más caros, mejor resolución tienen. Claro. Un equipo de gama media te puede costar entre 26 a 30 mil dólares aproximadamente. Una sonda, si se te malora, te puede costar 3.500 dólares, que es mucho más barata. Pero claro, son diferentes. El VM50 tiene una resolución extraordinaria. Ni me hagas acordar de mi sondita que se me malogró. Estas sondas tienen menos resolución comparado al VM, pero tienen Doppler, tienen mayor profundidad. No es que sea mejor, se complementan. Perfecto.
Ok, Pero si estás en provincia y tienes un tumor de segmento anterior, podrías usar la sonda lineal y vas a tener información. Ujú. interesante. Bueno, Sí, Solicito, te queremos Ujú. agradecer, ¿no? Tu participación, una excelente clase. Y para demostrar que aunque todo esté escrito, siempre es bueno también la curiosidad y la dedicación para seguir buscando maneras de ayudar a la gente, ¿no? Con estos, o sea, teniendo los mis recursos, a veces uno no tiene esa curiosidad, ¿no? Y Soloncito está buscando la manera de seguir ampliando los horizontes de diagnóstico y para que sea más precoz el tratamiento, ¿no? Gracias, Carolina. perfecto. Hemos tenido una buena audiencia el día de hoy y gracias al doctor Serpa. Gracias a todos ustedes por estar escuchándonos. Esperamos que nos puedan seguir acompañando en en las siguientes reuniones del tercer jueves de cada mes, trayéndonos nuevas novedades y actualidades sobre la parte pediátrica y de estrabismo que nos fascina tanto. Nuevamente, muchas gracias, Solón. Siguen las felicitaciones por parte de los colegas, el doctor Flores, la doctora Augusta Garcés, Melvin Murillo, etcétera, felicitándote nuevamente, Solón. Gracias a todos por su participación y nos estaríamos viendo en una nueva oportunidad. Y estamos en contacto ya, cualquier novedad. Muchas Gracias, gracias por la Carolina, por invitación. apoyar y ahí nos vemos. Buenas noches. Chao. Hasta Chao, luego. nos vemos. Chao, buenas Chao. noches. Gracias.